Indoamérica Investiga, un programa de divulgación científica que informa sobre la actividad investigadora que realizan los científicos y científicas de la Universidad Tecnológica Indoamérica. Además, entrevistamos a investigadores e investigadoras nacionales e internacionales que aportan a la red de investigación de nuestra universidad. Indoamérica Investiga, como canal de comunicación universitario, tiene como objetivo servir de conexión directa con la sociedad. Queremos contribuir y dar a conocer el trabajo de las investigadoras y los investigadores. Por eso, a través de entrevistas, nuestros científicos explican en qué consiste su trabajo. Adicionalmente, en el intermedio del programa se da un espacio a nuestros estudiantes, ayudantes de investigación, para que comenten curiosidades matemáticas. Un programa para aprender y disfrutar. Indoamérica Investiga, bajo la conducción de Janio Jadán, Patricia Salerno, Paula Camila Palacio e Ignacio Ayala Chauvin. Los esperamos todos los martes de 4 de la tarde a 5 de la tarde. Indoamérica, excelencia en radio. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este espacio de divulgación científica que hacemos desde la radio de la Universidad Tecnológica Indoamérica. Es un placer estar con ustedes y también con nuestro invitado de hoy, el profesor Josmel Díaz. ¿Qué tal, Joel? Buenas tardes. Josmel. Buenas tardes tanto a los oyentes como a todos los que están al frente de la conducción de este importante programa. Es un placer tenerlo aquí. Es la primera vez en Indoamérica Investiga. Esperemos que no sea ni mucho menos la última, porque es uno de los investigadores de la Facultad de Arquitectura y está muy vinculado a varios proyectos de investigación de nuestra universidad que son aplicados a la sociedad. Josmel Díaz Pérez es docente e investigador de la Universidad Tecnológica Indoamérica, arquitecto por la Universidad de Camagüey, máster en conservación de centros históricos y rehabilitación del patrimonio edificado por el Centro de Estudios de Conservación y Desarrollo de las Construcciones SECODEC de la Universidad de Camagüey. Vaya, Josmel, parece que has estado involucrado en todo, desde la docencia hasta la investigación e incluso eres profesor de danza. Pero vamos, empecemos por tu participación en el grupo de investigación de la facultad hasta llegar a ser profesor investigador. ¿Desde cuándo te integraste y cuáles son las líneas de investigación del grupo? Muy buenas tardes, gracias Ignacio. Pues un poco al inicio del desarrollo de los proyectos formativos, identificamos que un grupo importante de docentes, tanto de la sede de Ambato como de la sede de Quito de la Universidad Indoamérica, tenían formación o especialización en el área de la conservación del patrimonio. Y a partir de allí comenzamos a desarrollar un grupo de indagaciones y de búsqueda de información, aliado siempre al IMP, el Instituto Metropolitano de Patrimonio de Quito, y al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Entonces, allí nos agrupamos y comenzamos un grupo de estudios que en primera instancia iba más a identificar aspectos relacionados con la gestión del patrimonio, y luego ya hemos llegado a desarrollar un grupo de proyectos que van encaminados a diferentes áreas dentro de la conservación del patrimonio cultural en el sentido amplio, con un énfasis especial en la conservación del patrimonio edificado, pero están íntegramente relacionados. Qué interesante la línea de investigación que se ha desarrollado desde la facultad. Estimado Josmel, gran parte de su investigación se centra justamente en estudiar los centros históricos. ¿Puedes hablarnos un poco de su investigación? ¿Puedes explicarnos cómo aplicas la conservación de los centros históricos y rehabilitación del patrimonio edificado para ayudar a solucionar problemas sociales o de la sociedad en sí mismo? Yo quiero partir de la motivación especial para vincularme desde el punto de vista de la investigación y también desde la práctica profesional en el tema del patrimonio. Y es que soy de Cuba, de una ciudad que en el 2008, y estaba yo vinculado a ese proceso, se declara patrimonio mundial. Entonces la ciudad de Camagüey en Cuba es una de las 9 ciudades patrimonio mundial del país.
Y a partir de ahí, pues muy vinculado a las oficinas de gestión y de manejo del patrimonio, pues estuvimos directamente relacionados con gestionar todos estos instrumentos de planificación, de gestión y también de ejecución de proyectos a pequeña, mediana y también a gran escala. A partir de que ya me vinculo directamente en Ecuador al tema de la docencia, y considerando que la malla curricular, en el caso nuestro de la Facultad de Arquitectura, Artes y Diseño, sí considera y es un elemento diferenciador en relación a otras facultades y a otras carreras de arquitectura, sí tiene un componente importante a partir del 7º nivel vinculado a el patrimonio edificado. Entonces decidimos a partir de esa realidad, pues poder generar un grupo de investigaciones fundamentalmente dirigidas, aunque no son las únicas, a la zona 3 del Ecuador, en la que está insertada la Facultad de Arquitectura, y también a la zona número 9, la ciudad de Quito. Entonces, a partir de allí, hemos trabajado tanto en el ámbito del grupo de investigación como a nivel de la unidad de integración curricular o de titulación con estudiantes, y al mismo tiempo también en la cuestión de la docencia, conjuntamente con otros docentes que están vinculados a esta misma área del conocimiento. Eso fundamentalmente. Vale, qué interesante, ¿no? También venir de una ciudad que de alguna manera ha hecho patrimonio y en realidad es interesante por las experiencias que se han hecho en Camagüey en el ámbito de la rehabilitación. Me parece que hay una calle que es famosa que la rehabilitaron. Entonces, interesante venir de esta experiencia. Profesor Josmel, hemos visto que entre sus investigaciones, una se titula Lineamientos para el uso y aplicación del color en la arquitectura del Centro Histórico de Ambato y su zona de amortiguamiento. ¿Cómo es el trabajo de desarrollar lineamientos para el uso y aplicación del color en la arquitectura? Resulta llamativo que pueda aplicarse lineamientos para el uso del color. ¿Cómo explica esto? Y además, también, ¿qué es una zona de amortiguamiento para las personas que no somos de la especialidad? Bueno, yo tampoco te terminé de responder la pregunta anterior y voy a aprovechar para introducir esta con respecto a ese tema. ¿Cómo contribuye la conservación del patrimonio de los centros históricos a ese ámbito de sostenibilidad, digamos, o de habitabilidad en las ciudades? Cuando hemos estado indagando la zona de la ciudad que mayor reconocimiento posee como centralidad es el centro histórico, valga la redundancia. El centro histórico que ahora ha estado un poco, pues, digamos, distorsionada su naturaleza, porque en los orígenes los centros históricos fueron la ciudad toda, ¿verdad? Y a partir de un desarrollo, la ciudad fue creciendo, el centro histórico se fue convirtiendo en una zona un poco más comercial, porque mantenía esa centralidad, pero la propia dinámica del comercio ha afectado la posibilidad de tener un hábitat un poco más sosegado, un poco más fluido, y que continuamente han estado saliendo las personas de su hábitat en el centro histórico, y cada vez se ha convertido más en una zona muy administrativa o muy comercial. A partir de allí también hay una intención por parte de los comerciantes o de los propietarios de las edificaciones por dar mantenimiento, colocar gráfica, y eso ha ido generando probablemente una contaminación visual excesiva, que no lo vemos en otras áreas de la ciudad. Entonces, como soporte a todo eso están las edificaciones, y los edificios, en ese sentido, a veces han asumido para su expresión formal cartas de colores o criterios cromáticos que tienen que ver, por ejemplo, con la identidad corporativa de una institución, ¿ya? Si usted es de Produbanco, pinta el edificio de verde y de blanco. Si usted es de Mía o de Tía, va pintándolo de rojo y blanco. Entonces, un poco se ha despersonalizado, si le pudiéramos llamar de esa manera, ha perdido identidad un edificio. Las condiciones que en las condiciones que se le aplica ahora el color no van relacionadas a identificar los valores
arquitectónico, los valores tipológicos, sino que tienen más un uso vinculado al marketing de la propia institución. Y eso es una de las cuestiones que dentro de las nociones del paisaje urbano histórico debemos tratar de ir recuperando. ¿Por qué? Porque la ciudad tiene una identidad, hay una materialidad, hay un color, hay una historia vinculada a la ciudad con su arquitectura, y a partir de allí estos cambios que tienen un componente que no está directamente relacionado con la historia de la arquitectura en nuestras ciudades, pues lo que hace es tergiversar y modificar de forma agresiva un paisaje urbano histórico. Solo decirte que el 60% de las superficies o fachadas laterales de las edificaciones del centro histórico de Ambato están sin terminación, sin repello, sin pintura. Entonces eso es un elemento que degrada la percepción que se tiene de las edificaciones, y la sumatoria de muchos afecta la imagen total o los cierres de perspectiva en relación a la ciudad. A partir de allí, sí, dentro de muchos otros estudios, el estudio del color y la gráfica también asociada a las ciudades históricas, las zonas históricas de las ciudades, tiene un valor importante porque permite devolver a edificaciones su unidad, que en algunos casos está fragmentada por lo que te comentaba. El primer nivel a la derecha es de una institución, el primer nivel a la izquierda de otra, los vecinos del segundo tienen otra idea, hay 3 carteles inmensos, se fragmenta una edificación que en realidad fue y surgió como una unidad edificatoria. Y por lo tanto, la interpretación de la ciudad se ve afectada y el paisaje, por supuesto. Claro, qué interesante, ¿no? Y siempre yo he escuchado justamente de la unidad, no inclusive solo de una edificación, sino de manzanas enteras que Exacto. se unifican para poder dar nosotros somos muy simétricos y la simetría es belleza para nosotros, inconscientemente. Entonces, qué interesante desde el punto de vista de la arquitectura esa reflexión. Estimado Josmel, revisando una de tus publicaciones, encontramos una que nos ha llamado la atención que se titula Estrategias para la intervención y desarrollo progresivo de la vivienda social en el centro histórico de la ciudad de Ambato, en la provincia de Tungurahua. En esta investigación analizan la problemática justamente que has comentado de la vivienda en el centro histórico de Ambato, que al hacerse comercial, las familias prefieren vivir en otros sectores, dejando estas viviendas posiblemente abandonadas o lotes baldíos sin uso. En este sentido, se plantean generar estrategias para la intervención y desarrollo progresivo de la vivienda social en el centro histórico de la ciudad de Ambato. ¿Puedes contarnos un poco sobre esta investigación? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cuál fue el método? ¿Cuáles fueron los resultados y las principales conclusiones a las que llegaron? Allí hubo un antecedente a esta investigación. Es que tuvimos la posibilidad de ser moderadores o poder gestionar un proceso que conjuntamente la Universidad de Indoamérica con el MIDUBI gestionó desde Ambato. Fue una práctica que se extendió a todo el país en el año 2020, en plena pandemia, y el Hub Ambato pues abordó este tema de la problemática de la vivienda en toda la zona 3, que incluía las 4 provincias fundamentales. Y allí analizábamos que un tema particular y que se repite en todas y cada una de las provincias es el tema de la necesidad de generar estrategias en las zonas históricas, en las ciudades históricas, porque específicamente había grandes problemas de habitabilidad en estos centros históricos. Y no garantizaba que se pudieran generar otras estrategias de desarrollo social, porque todas contaban en su inicio con la necesidad de que la población estuviera vinculada a determinados procesos. Pero si una zona determinada no cuenta con habitantes propios, sino que hay una población, digamos, flotante, que viene en un horario determinado, viene a trabajar, considera esa una carga transitoria que deja más perjuicio que beneficio. Y luego tenemos horarios a partir de las 7 de la noche y los fines de semana
donde no sucede nada, está totalmente el centro histórico abandonado, ni siquiera se abren los comercios por esta propia carencia de usuarios. La posibilidad inicial de comenzar a revertir estas cuestiones es tratando de incentivar, un principal problema, el deterioro del patrimonio o de las viviendas históricas que existen en estas áreas, que si bien tienen algunas restricciones por parte de los organismos de control y de regulación para que las edificaciones patrimoniales no se demuelan y se construyan nuevos edificios, pero los propietarios tampoco tienen incentivos para poder asumir un proceso que técnicamente es complejo y necesita de proyectos especializados y materiales y recursos muy específicos para poder lograr rehabilitar, reciclar o restaurar a veces ciertas edificaciones. Entonces, esa debía ser una de las estrategias. Y en segundo lugar, debíamos tratar de estimular que se repoblara la ciudad con los propios, porque en algunos casos se ha dado un fenómeno en el cual vuelven a la ciudad personas que no tienen esa tradición o la cultura no la han llevado desde los orígenes porque no nacieron en esa zona, porque no son de la zona, porque no conocen de las tradiciones, porque han perdido de alguna manera ya las edificaciones, sus usuarios, sus propietarios originales. Entonces también generar ciertas estrategias para volver o incentivar que los propios, los que son los propietarios, los dueños, puedan volver con determinadas acciones de recuperación que no solo están dirigidas al propio edificio, sino podemos considerar la necesidad que tiene Ambato y las ciudades de la zona 3 de generar actividades en los espacios públicos. Tenemos los parques, tenemos paseos, tenemos avenidas y en verdad no se utilizan. Tenemos el caso del Parque Montalvo, que hay un horario en el cual se cierra y ya no es posible utilizarlo en un determinado momento. Las instituciones culturales, por ejemplo, del centro histórico no tributan todo lo que deberían o lo que pudieran a la animación del centro histórico, generando un grupo de actividades en el que se puede interactuar en todos los horarios, no solo en el horario en el que es un horario de mayor tráfico, de tránsito, sino pudiéramos tener actividades diversificadas por horarios, por espacios públicos, en el Parque 12, en el Parque Ceballos, en el Parque Montalvo, utilizar las galerías corridas, los portales, los exteriores de los museos, de las bibliotecas, aperturar los teatros con mayor regularidad. Entonces, el poder repoblar la ciudad no solo es construir más viviendas, sino es generar un grupo de estrategias para que se pueda habitar de forma sostenible. Y, por supuesto, una de las últimas recomendaciones sería que todos esos lotes vacíos, los espacios vacíos que existen en el centro histórico pudieran ser reedificados y poderlo hacer con unos usos que pueden ser mixtos, donde usted pueda tener en algunos niveles de la edificación viviendas de diferentes características, con diferentes tipos de espacialidad para diferentes usuarios e incluso pudiéramos tener también ciertas tipologías que se dediquen a asumir personas de tránsito para eventos, personas que vienen a generar academia y podemos tener entonces un grupo de residencias con diferentes categorías para diferentes tipos de relación con el polo más científico, tecnológico y estudiantil que tiene la ciudad de Ambato, que cuenta con un grupo importante de instituciones, algunas de ellas como la nuestra, la universidad, en el propio centro histórico tiene sede, por lo tanto que es mejor que esos jóvenes estudiantes estuvieran probablemente alojados en el centro histórico, tributaran y también dejaran su impronta en la participación en actividad y se vincularan también con proyectos de investigación y de vinculación a la propia zona que lo acoge como usuario o habitante regular. Entonces, son este tipo de estrategias que podemos generar y que pudieran garantizar que ya se pudiera disponer, no solo en el horario de la carga laboral, de una vida, de una actividad que le permita incluso más seguridad al centro histórico, porque si hoy transitamos a las 7 de la noche, está desolado. Eso, pues, lo que permite es que pueda haber inseguridad en el centro histórico y todas las cuestiones que conocemos.
Si estuviera el centro histórico animado en ese horario con otro tipo de actividades, imaginémonos que tenemos exteriorización de servicios, gastronomía en los espacios públicos, actividades diversas para adulto mayor, para estudiantes, para niños en un horario determinado el domingo. Se generan otros ambientes y por lo tanto el centro histórico vuelve a consolidarse como una zona de alto valor arquitectónico, histórico y social, que es lo que hoy no está muy delimitado, ¿no? Como estrategia. Qué interesante lo que acabas de decir, porque yo siempre he escuchado, donde hay niños hay seguridad, porque cuando las cosas funcionan, pues las personas hacemos vida normal. Entonces, si vas con tu niño, lógicamente vas porque es un sector que inspira confianza. Entonces, Exacto. claro, a diferencia de lo que está pasando ahora, porque en realidad sí es una gran verdad que a veces vamos a los centros históricos no solamente de Ambato, sino de varias ciudades de Latinoamérica, Ecuador y Latinoamérica, y están desiertas a ciertas horas, y por eso mismo que se pierde esta dinámica. Y yo pienso que también es por el hecho de que cuando se hace una zona comercial, el uso que le dan en las zonas comerciales hace pues que sea un poco difícil de vivir, de convivir por los ruidos. Ya a veces hay siempre lugares que hacen exceso de ruido y entonces la gente prefiere de ir, o a veces el exceso de tráfico. No hay manera de controlar el tráfico, entonces la gente se ve como desplazada. En este sentido, ¿qué es lo que se haría para controlar el tráfico? Se deberían crear también regulaciones para controlar el tráfico en el centro histórico para poderlo caminar, porque yo pienso que las ciudades, cuando se caminan, se pueden hacer más habitables, y especialmente por los niños. O sea, ¿cómo vamos a estar en el centro histórico con niños si hay muchos autos? Y vuelvo a insistir, hay niveles de jerarquía o de prioridades. Es decir, lo primero que siempre cuando me han consultado de la municipalidad es que tenemos, como para todo, que generar un plan, un modelo, y a partir de ahí definir claramente cuáles serían las prioridades. Porque, bueno, ya hemos tenido una experiencia un poquito que no fue muy acogida, porque se inició por el final. No podemos iniciar un proceso por peatonalizar si no hay motivos para caminar. Entonces, no es porque sea una decisión, vamos a ser sostenible, vamos a eliminar el auto, pero yo no necesito caminar por la acera porque nada me motiva caminar por la acera. Tengo que generar primero un proceso de gestión y de manejo. Tenemos que primeramente incentivar los cambios de uso, que no todos pueden ser comercio y que no pueden ser comercio que no aporten tampoco mucho a la cultura. Y si usted ya motiva y genera proyectos que permitan entrar a una galería, desplazarse a un elemento gastronómico, ver una exposición transitoria que está en las aceras, una acción plástica que está desarrollándose, a usted no le interesa estar montado en un auto. Nadie va en un auto a un desfile de la fiesta de la flor y de la fruta porque no puede disfrutar. Entonces, cuando usted le presenta un grupo de opciones de todo tipo, gastronómicas, comerciales, culturales, recreativas, de encuentro, porque el centro se puede convertir en un lugar de encuentro, pues ya usted reconoce que eso habría que preservarlo. Y a partir de ahí usted es capaz de entender y de asumir que no es pertinente que vaya con un coche. Que en la actualidad ha sido una problemática porque las personas se han acostumbrado por estas razones, por temas de seguridad o por falta de motivación a ir en el coche hasta la puerta del almacén donde va a comprar lo que va a comprar, el que va manejando da la vuelve a recoger en el propio almacén. Y es que no le damos una oferta ni cultural ni de otra naturaleza para que la gente, como las personas caminan y caminan y caminan en un mall y no piden entrar al mall a los 3 niveles en un coche. Tienen una motivación para poder disfrutar de un rato de esparcimiento, entran a los almacenes, entran a los sitios gastronómicos, entran a los bancos y además están seguros. Esa sería una plataforma donde podemos hacer una especie de laboratorio de lo que debía ser una ciudad, ¿sí?
y la forma en que debemos gestionarla. Debíamos tener pues la posibilidad de caminar, la posibilidad de tener servicios que directamente usted pueda acceder a ellos, porque hay varias islas en los malls y tienen una serie de servicios, algunos son muy interesantes, muy prácticos. Eso, si se puede replicar a nivel de ciudad, de centro histórico, pudiera ser mucho más interesante y las personas pudieran entender que yo voy en un sentido transitando y al mismo tiempo voy interactuando con una ciudad y voy reconociendo sus valores. Y también las personas, cuando uno les muestra ya estos resultados, asumen eso y lo consideran de una buena práctica y comienzan entonces a estimular que otros participen de la experiencia. Incluso cuando llega un visitante, cuando llega un familiar de otra ciudad, lo llevan a disfrutar de esta realidad y a presentarle su ciudad con otra connotación, que si hoy viene alguien, no lo puede llevar al centro a las 8 de la noche porque sencillamente no hay absolutamente nada que mostrar. Entonces, en ese sentido, no podemos empezar por estas cuestiones de movilidad o de otras cuestiones más específicas cuando no tenemos claro que debíamos generar unos procesos de gestión y de manejo del centro histórico para que a partir de una realidad, de una dinámica social diferente, que tiene una realidad el lunes a las 9 de la mañana, otra el jueves a las 8 de la noche y otra el domingo a las 7 de la mañana, y que usted siempre va a encontrar la forma de sentirse acogido y de sentirse en el centro de una manera agradable. Y eso se parte de voluntad política, de involucrar a los técnicos en estos procesos, de entender el centro histórico como un área que tiene especial, porque es el área. Esto es una consideración, Ignacio, que quiero repetir, que conversaba en un congreso hace poco. ¿Dónde para hablar un poco del valor simbólico que tienen los centros históricos? ¿Dónde van las personas a manifestarse? ¿Dónde van las personas a hacerse presentes? ¿Dónde van las personas a protestar al centro histórico? Y puede que el municipio tenga un edificio espectacular en Guachi, pero las personas van a protestar al centro histórico, a ese sitio que tiene una carga simbólica, que tiene un grupo de instituciones que también son históricas y que han representado el poder en algún momento, y allí es donde van a expresarse. Todo el que quiere manifestarse en la ciudad camina la avenida Ceballos e ingresa al Parque Montalvo. Entonces, de esa manera, siempre también repito, nadie se va a quejar porque se haga una inversión en el centro histórico, porque el centro histórico es como la casa del abuelo, que nos pertenece a todos porque todos tenemos una experiencia positiva en el centro histórico, porque siempre lo consideramos el sitio que tiene la mayor carga de identidad. Entonces, puede que una autoridad invierta en Guachi, invierta en tal sitio y no sea muy bien visto por los otros que no han recibido el beneficio. Pero si usted actúa en el centro histórico y lo hace de una forma correcta, todo el mundo se siente partícipe y beneficiario de esa intervención. Y eso es una cuestión que está demostrada a nivel internacional en los proyectos que hemos tenido la posibilidad de participar. Un buen proceso de intervención en un centro histórico en primera genera que la idea se replica y otras áreas de la ciudad y otras ciudades también tratan de replicar la experiencia cuando se ha aplicado de forma correcta. Y a partir de esa experiencia comienza una sinergia que nos permite ir reanimando progresivamente e ir ajustando ciertas prácticas en todo nivel. Pero como laboratorio, el centro histórico es el espacio idóneo para que una autoridad pueda iniciar un proceso de gestión y de mejora o de reanimación a escala urbana. En el caso de Ambato, que también no te había respondido completa la pregunta anterior, el centro histórico de Ambato es un centro histórico que ha estado definido o delimitado por la autoridad dentro de los planes y dentro de los diferentes instrumentos que existen de planificación. Entonces está un poco vinculado a los espacios de mayor valor que hoy conservamos. Estamos hablando de ese polígono que está entre el Parque 12 y se incluye el conjunto de la Medalla Milagrosa y se incluye y por la parte opuesta llega hasta la Yaguira.
y hasta el límite, por supuesto, con la quebrada. Entonces, esa es la zona delimitada, aprobada como un centro histórico. Y luego hay una zona que se extiende unas manzanas alrededor, que es una zona que se denomina de amortiguamiento o de protección, porque allí se genera una franja a partir de la cual se comienzan ya a tener ciertas normativas o regulaciones para evitar que haya una modificación abrupta en relación a los edificios históricos que existen en el centro histórico. Entonces, el centro histórico también ha tenido una interpretación errónea, porque cuando nos comunicábamos en principio en diferentes eventos, siempre se expresaba o se expresa por los ambateños. Ambato no tiene centro histórico porque se perdió en los terremotos. Y no es así investigando, ¿sí? Existieron estas cuestiones ya más específicas vinculadas a los terremotos y otros cambios, pero la ciudad ha ido cambiando un poco más agresivamente por la falta de un determinado plan específico para el centro histórico que ha permitido en muchos casos que las edificaciones se pierdan, a que la historia de la ciudad y de las edificaciones pues se hayan perdido con el terremoto. Y luego sí existen edificios de bastante valor en esta zona, se conservan todavía ciertas perspectivas, ciertos ambientes que nos permiten a nosotros pues tener una idea y una referencia a cómo fue la arquitectura total en Ambato en esa zona. Y luego tenemos otro aspecto fundamental: ya la arquitectura que se ejecutó en el siglo XX casi es patrimonio y tiene tantos valores como la arquitectura que se perdió anteriormente. En función de eso, bueno, pues la verdad se perdió la catedral histórica o la catedral primada de Ambato, que todo el mundo tiene fotos del suceso, pero la catedral que tenemos hoy tiene tantos valores arquitectónicos, urbanos y culturales como la catedral que se perdió. Por lo tanto, eso ya es histórico y ya eso es un bien inmueble que debe ser preservado, que debe ser cuidado, que debe ser conservado, porque es un hito de la ciudad y es un hito que además debo decir que por algunas investigaciones que hemos hecho, la Catedral de Ambato es una de las catedrales más representativas del estilo Art Deco de América Latina. Entonces, son cuestiones que se desconocen y que porque estamos pensando que se perdió una catedral con un determinado desastre natural, no reconocemos los valores que tiene la que actualmente se posee, que también puede ser un elemento significativo a conservar. Y así tantas cosas, el Teatro La Lama y un grupo de edificaciones que tenemos en la ciudad, que si bien no son de la ciudad de Ambato fundacional, sí son edificaciones históricas ya y de valores patrimoniales, culturales e históricos. Interesante, Josmel, y pues, me gusta mucho la analogía que has hecho con un centro histórico. En realidad, en un centro histórico recorren kilómetros, pero tiene una puerta de entrada y una puerta de salida, pues. Entonces, me imagino tiene que ser un centro comercial a gran escala para que tenga una puerta de entrada, una puerta de salida con toda la seguridad que tiene. Pues es así. Cuando hay esa comodidad, esa diversidad de opciones y también, lógicamente, la seguridad. Un centro comercial está filmado, pero de una manera potente, cosa que tú entras y estás confiado. Desde que entras al parqueadero, desde que sales del parqueadero y en realidad eso replicarlo en un centro histórico, pues es un reto inmenso para cualquier administrador. Y otra de las cosas que me gusta mucho de tu reflexión es el espacio que brinda la universidad, la zona universitaria en el centro histórico. Qué interesante que la universidad tenga en pleno centro histórico una zona prácticamente universitaria en la cual genera de alguna manera vida en el centro histórico. Estimado Josmel, se nos ha pasado el tiempo volando y nosotros siempre en la mitad de nuestro programa tenemos estudiantes, ayudantes de investigación que nos ayudan siempre con notas o con curiosidades. Hoy nos acompaña Caro Orbe y pues le doy la bienvenida. Hola Caro, bienvenida. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bienvenidos una vez más. Hoy hablaremos acerca del diseño arquitectónico y la conservación del patrimonio cultural. Empecemos por los básicos de sus definiciones. El diseño arquitectónico es el concepto que se centra en los componentes o elementos de una estructura o un sistema y los unifica en un todo coherente y funcional, de acuerdo con un sistema particular para lograr los objetivos bajo las restricciones o limitaciones de las dadas. Para muchos de los clientes, trabajar con un arquitecto parece ser un proceso implicado, pero los que no saben es que la mayoría de los arquitectos utilizan un proceso de diseño típico, que no saben que es para completar los servicios para una nueva construcción. Ahora bien, la definición de conservación del patrimonio cultural según la UNESCO es que representa lo que tenemos derecho a heredar o estamos obligados a conservar para las generaciones futuras y se entiende como el reflejo de la continuidad e identidad de los pueblos, incluyendo como parte de ese patrimonio los monumentos, lugares históricos, los museos, el patrimonio documental, cinematografía, la música y canciones. También está la literatura y, menos importante, las culturas. Pues bien, ahora sí, regresemos a las 5 fases del proceso de diseño. La primera es el diseño esquemático, la que se centra en que un arquitecto habla con cliente para determinar los bocetos o renders que ilustrarán los requisitos y objetivos que obtiene por en sí la ilustración. También se hablará como segundo punto del desarrollo del diseño o los documentos de construcción, los cuales son los dibujos producidos y los que incluyen las especificaciones para los detalles y materiales incluidos. Estos dibujos pueden completarse con CD o los arquitectos los envían a contratistas para obtener los precios y licitaciones. Otra de las fases también puede ser que en proyectos más grandes puede haber una oferta o fase de negociación, así como servicio de fase de construcción. Por lo general, estos no se utilizan en proyectos domésticos más pequeños, pero sí importa en proyectos de residenciales, comerciales o industriales más grandes. Por otra parte, una de las preocupaciones de la conservación del patrimonio es que es de nuestra personalidad empresarial, o sea, la divulgación, las nuevas tecnologías y la conservación en sí. A la hora de tratar el patrimonio, hay que estudiarlo antes de una manera individual e independiente. No hay una fórmula mágica que nos permita conservar nuestra cultura y nuestra historia, sino que del mismo modo de que cada patrimonio tiene sus peculiaridades, cada uno de ellos tiene sus formas de conservar y actuar sobre ellos. Así es que si el diseño arquitectónico influye dentro del patrimonio cultural, se transformaría en un patrimonio inteligente. No obstante, siempre contamos con una serie de pautas y pasos para atajar diferentes problemas. Por ejemplo, no levantar un tapial a la hora de intervenir, empezar a estudiar la forma del abordo, tratar de responder una serie de cuestiones o evaluar todas las posibles acciones que se lleven a cabo. Pero no cabe duda que afrontar su conservación debe hacerse seguido de pautas generales y también con una buena labor de conservación. Algunas de las ejecuciones pueden ser un diagnóstico, la originalidad, materiales diferentes y evitar las sustancias tóxicas. Lo particular de lo general que es que debemos respetar las formas y el fondo de bien de todas las mismas. La reparación reversible, que es que se puede quitar y volver a su estado anterior, recopilar el proceso de restauración, que es un expediente de intervención para el coste de la restauración, y no olvidar el objetivo final, que es que perdure y que la gente disfrute del patrimonio cultural. Como he dicho, estas medidas son algunas de las que se puede tomar, pero siempre existen otro tipo de opciones. Y ahí es donde entran no solamente los municipios y las prefecturas que se encargan de que estos patrimonios se conserven y tenga un vínculo especial con el diseño arquitectónico, el mismo que será bien utilizado para estos espacios. ¿Y tú sabes algo más de este tema? Muchas gracias, estimada Caro, siempre acompañándonos con curiosidades. Estamos de vuelta aquí con nuestro invitado de hoy, el profesor Yosmel Díaz. Yosmel, estaba mirando uno de tus artículos y un título que me llamó la atención fue justamente de lo que estábamos hablando, propuesta de conservación integral urbana de ejes de valor patrimonial en el centro histórico de la ciudad de Ambato. En esta investigación tiene relevancia puesto que busca proponer estrategias y criterios de conservación integral urbana de los ejes de mayor valor patrimonial dentro del centro histórico de la ciudad, ya que
justamente lo que comentaste, la falta de jerarquía en sus estructuras urbanas ha provocado significativas pérdidas de carácter cultural, social e incluso económico. ¿Puedes explicarnos un poco este proyecto, cuál fue el objetivo y cuáles fueron las principales conclusiones? Sí, Ignacio, y te agradezco. Bueno, no sé si recuerdas, pero los radioescuchas probablemente sí, que se generó un plan piloto de movilidad sostenible en el centro histórico de Ambato. Eso fue en el año 2021, aproximadamente en el mes de febrero o marzo. El plan piloto tuvo un proceso que no fue un proceso adecuado de gestión. A partir de esa propuesta, pues la población no recibió el plan de una forma correcta. Y todo lo contrario, generó un rechazo que cuando el plan se implementó solamente lo pudieron eh, eh, mantener durante las 2 semanas que había previsto el plan y no fue posible asumir ninguna de las propuestas. Y es que tiene que ver con esto que te hablaba de las prioridades o jerarquías. Entonces debíamos hacer un estudio un poco más directo porque este plan se basó fundamentalmente en un estudio cuantitativo. Esta es de las cuestiones fundamentales que en arquitectura es muy difícil abordar. Cualquier investigación solamente desde un componente cuantitativo o desde un enfoque cuantitativo. Porque la ciudad está básicamente gestionada por las personas y se integran y se involucran en todos los procesos muchísimas personas. Lo primero es que un modelo para el desarrollo del centro histórico en ningún caso va a poder ser sostenible con el tema de la movilidad a partir de ciclorrutas y otras cuestiones que sí pueden ser utilizadas como recursos en otras áreas de la ciudad. El hecho de que el centro esté en una plataforma con un diferente nivel al resto de la ciudad, el hecho en que la ciudad, las edificaciones del centro histórico tengan un promedio de 4 o 5 niveles, no tienen ascensor, por ejemplo, por lo que las personas habitan en los quintos o los cuartos niveles y los niveles anteriores, primero, segundo y tercero, son oficinas o servicios. Por lo tanto, es muy difícil tener una bicicleta en el centro histórico para el desarrollo de este tipo de actividades, porque nadie va a tener la práctica de bajar al hombro por las escaleras una bicicleta 5 niveles, ir, dar un recorrido, volver a subir 5 niveles la bicicleta. Si fue de compra o sube la bicicleta o sube las compras, alguna de las dos le van a robar en la puerta del edificio. Entonces, si no tenemos un sistema de bicicletas públicas, o si no tenemos otro tipo de solución, eso no es factible porque ni del resto de la ciudad se puede venir a hacer ciclismo al centro histórico, ni los propios del centro histórico podemos tener un sistema eficiente de movilidad con ciclorruta, porque ni nos podemos comunicar de forma efectiva con el resto de la ciudad, ni es posible gestionar ese proceso en las propias edificaciones. Por lo tanto, este proyecto de investigación abordó un poco más lo cualitativo del centro histórico. ¿Cuáles son las realidades, las aspiraciones? ¿Qué considera el que es habitante del centro histórico? ¿Qué considera el que es trabajador en el centro histórico? ¿Qué considera el que viene de visitante al centro histórico? Y a partir de ese levantamiento de información, de medir también algunas cuestiones que debían ser pues medidas, pues se generaron un sistema de propuestas que van vinculadas a caracterizar cada eje del centro histórico que tiene potencialidades para ir desarrollando la ciudad de manera integral. Es decir, lo que se busca es el desarrollo integral del centro histórico, no un proceso de maquillaje físico de las edificaciones o de peatonalizar y generar un contenedor que no va a tener luego un contenido. Entonces, a partir de allí se pudo levantar información en relación a cuáles son las aspiraciones, las necesidades, las potencialidades, las fortalezas que tienen cada uno de los ejes del centro histórico. Se identificaron qué acciones de tipo físico, funcional, de uso, de intervención en las edificaciones, qué tipo de acciones, actividades o diferentes
actividades básicamente se podían desarrollar en cada una de ellas y cómo se podía articular un sistema entre todas y entre los diferentes usos que tiene el centro histórico. Entonces, el uso cultural tiene una gran importancia para poder desarrollar integralmente un centro histórico. Es decir, la vocación de los centros históricos no es ni comercial, ni es turística, ni es educativa, es cultural. Pero la cultura sí puede servir como un elemento articulador del resto de estas variables que yo te he estado mencionando. Entonces, a partir de una buena gestión del centro histórico basada en la cultura y en la identidad, se puede generar de forma adecuada un turismo sostenible, se puede generar un comercio sostenible, se puede generar emprendimiento, se puede generar un espacio para el diálogo, el intercambio, el confort y demás. Y esas serían, digamos, las estrategias que están en esta propuesta, identificando los ejes que tienen una mayor prioridad en relación a que se vaya haciendo un desarrollo progresivo de estas intervenciones y también dándole un grupo de indicadores para poder medir cómo va evolucionando estos procesos, ir midiendo constantemente y debe irse generando, en los centros deben irse generando equipos multidisciplinarios que se dediquen todo el tiempo a gestionar, a evaluar, a diagnosticar y a proponer acciones constantemente en función de que sea un espacio dinámico, vivo, que con su propia experiencia se pueda ir retroalimentando y tomando ciertas acciones y ciertas nuevas estrategias para poder desarrollar ciertos usos. Eso porque, por ejemplo, no vamos a hablar específicamente del centro histórico, pero se ha generado esta intervención que me parece muy adecuada de las escaleras eléctricas, Paseo Pelileo o la Torre del Reloj, tiene una gran cantidad de nombres. Sin embargo, se ha modificado el aspecto físico, pero no ha existido un modelo que gestione y que lleve a otra dimensión de desarrollo social, que conecte una zona con la otra de la ciudad. Pues lo mismo que te comentaba antes. Está el equipamiento, pero no existe una motivación para que yo pueda con regularidad hacer uso de esa inversión. No se ha gestionado el desarrollo integral de ese grupo de vivienda, de esos habitantes. Allí no se han incorporado actividades regulares culturales. Allí no hay una motivación para ir un día determinado a una cuestión gastronómica, a una cuestión cultural, a una cuestión de educación o de intercambio. Lo mismo sucede con el teatro al aire libre. Entonces, podemos cambiar toda la ciudad de forma física, pero si no utilizamos la cultura en pos de cambiar la cultura y la percepción que se tiene de la ciudad y las relaciones que ahora se establecen en la ciudad, las personas van más al mercado central, por supuesto, que a cualquiera de estos equipamientos porque tienen una motivación, van a comprar su comida. Pero si acá no gestionamos el lugar y no damos un uso que nos permita y nos estimule a hacer uso de esos espacios, es una inversión que, más allá de la motivación de conocer la primera o segunda semana, ya no tenemos otra intención que podamos nosotros motivarnos y motivar al resto a ir a hacer el uso de eso. Por lo tanto, estos ejes de valor pudieran garantizar mediante un modelo de manejo y de gestión el desarrollo integral del centro histórico y a partir de allí lograr que se pueda pues desarrollar la ciudad toda con este modelo que puede ser replicable. Qué interesante la reflexión y cuán importantes las relaciones de las variables culturales y del patrimonio del centro histórico, justamente para lo que has dicho ahora, generar un modelo que permita la gestión adecuada. Y yo pienso que eso deberían apuntar todas las ciudades de Ecuador para que de alguna manera se mejore la habitabilidad del centro histórico y sea como un imán el centro histórico para las personas y los habitantes de las ciudades, ¿no? Mi estimado Josmel, hemos llegado al final del programa, pero tenemos dos preguntas que siempre hacemos. La primera es una relacionada con la educación y la otra es relacionada con una anécdota. Te voy a lanzar la primera, que dice así:
Dada la rapidez con la que está cambiando la industria, la educación, la investigación y la sociedad en sí, debido a esta acelerada digitalización, según tu criterio, ¿qué debería impartirse o rediseñarse en educación superior? Yo creo que tenemos que generar mucha más práctica en relación a alcanzar las competencias. ¿Por qué razón? Porque en los modelos, y yo no me estoy refiriendo a la universidad nuestra, sino me estoy refiriendo a muchos modelos que hemos visto en el país. Se concentran demasiado en el aspecto curricular, ya, pero específicamente dentro del aspecto curricular en el saber. Entonces, estamos como en el siglo de las luces. Saber, la academia es para saber y tal. Pero para poder alcanzar una competencia debemos saber hacer y debemos saber hacer con otros. Y ese es el componente que quizás la educación superior en el Ecuador todavía no tiene a un nivel que sobrepase el elemento de instruir a los estudiantes. Entonces, es bueno tener los conocimientos, pero a veces podemos alcanzar conocimiento con unos modelos donde el componente práctico sea un componente que estimule a interactuar entre varios. Fíjate que este tema de trabajar en equipo es difícil en el país. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en otras universidades, en España, en Cuba, por supuesto, en México, y a veces existe una mayor apertura a trabajar en equipo. Entonces, es una cuestión que se debe fortalecer, el trabajo en equipo y ese componente práctico, experimental, que debía en algunos casos y en algunas materias, pues superar en algunas oportunidades el propio, el propio por ciento que se le dedica a saber, ¿no? A recibir temas, a recibir contenido, a que te informen en relación a algo y que en muchas oportunidades tenemos esa noción, tenemos ese conocimiento, pero no hemos podido demostrar o no hemos aprendido que a veces tiene un mayor impacto dentro del aprendizaje desde una experiencia práctica. Entonces eso quizás pudiera ser un elemento en el cual la educación superior debíamos tener muchos más talleres de trabajo, debíamos tener muchas más empresas asociadas a las universidades para recibir proyectos verdaderos y poder hacer y además poder tener un beneficio incluso la institución, más allá del beneficio que pueda tener el estudiante al desarrollar este tipo de procesos. Sí tenemos prácticas preprofesionales, proyectos de vinculación, pero sí se pudieran generar otro tipo de estrategias. Yo he tenido la posibilidad de estar en universidades donde es un centro de educación y producción. O sea, hay una jornada en la que se está generando docencia y en la otra se está generando producción. Producen software, producen proyectos, producen equipamiento, producen maquinaria, producen en función de una empresa que está generando, al mismo tiempo está capacitando desde la práctica. Entonces eso es una cuestión que se pudiera implementar y creo que puede ser de mucho provecho. Yo pienso que es muy acertada tu comentario, porque justamente las universidades en otros contextos funcionan así. O sea, las universidades van de la mano de las necesidades de las industrias. Por eso, prácticamente todos los proyectos formativos están relacionados con resolver problemas para la industria y lógicamente también producen, generan patentes, generan proyectos que sirven para mantener la investigación y también para generar fuentes de trabajo a nuestros mismos egresados. Bueno, estimado Josmel, finalmente, pues quería saber si tienes alguna historia, alguna anécdota interesante que compartirnos basada en tu experiencia de campo, laboratorio o en general en tu trayectoria académica. Lo que nos quisieras compartir. Y esta es nuestra última pregunta siempre para despedirnos del programa. Bueno, experiencias son varias, pero creo que la que ha marcado con una mayor, una experiencia que me ha marcado a lo largo de la vida profesional fue que como trabajaba en una empresa de diseño vinculada a este tema de la rehabilitación de centros históricos y la ciudad mía, mi ciudad de Camagüey, cumplía 500 años en el año 2014,
pues allí la autoridad de gobierno nos encargó pues el desarrollo de un proyecto para la reanimación integral del centro histórico de la ciudad, que se generó en unos 4 años. Y a partir de ahí tuve la posibilidad de generar con un equipo multidisciplinario tanto los proyectos que se generaron, como participar en el equipo que gestionó toda la inversión y también dirigir la ejecución de las obras en la ciudad de Camagüey. Por eso es que veías esta intervención en el eje de la calle Maceo, que fue un paseo peatonal que fue el inicio de toda una intervención en el centro histórico de la ciudad de Camagüey, y ese proyecto, bueno, nos dio muchos buenos ratos y unos gratos momentos, incluso el Premio Nacional de Conservación en la ciudad de la República de Cuba en el año 2012. Entonces fue un proyecto en el cual también aprendimos mucho, nos relacionamos con muchísimos especialistas, con muchísimas áreas, y por supuesto fue un gran orgullo después recibir a los miembros de la UNESCO que estuvieran en la ciudad, que vieran que el proyecto que se había generado no contradecía nada de lo que se había presentado a la opción de la Ciudad Patrimonio Mundial, y pudimos pues celebrar en el año 2014 los 500 años de la ciudad con toda la obra ya concluida, que fue, bueno, y sigue siendo una de las obras más relevantes que se ha podido generar en la ciudad de Camagüey en este siglo, porque bueno, historia hay muchas intervenciones muy importantes en los siglos anteriores. Creo que esa ha sido una experiencia muy importante, y que bueno, tenemos la experiencia para ver si en algún momento podemos lograr que en Ambato, en la ciudad de la zona 3, se pueda generar este tipo de intervención que va más allá de lo que vemos, sino que también se aborde el tema social, la sostenibilidad, la rehabilitación de redes técnicas, las dinámicas sociales, y poder lograr un desarrollo integral de estas zonas de valor, como te habíamos comentado antes. Estimado Joel, muchas gracias. Siempre es un placer escuchar a investigadores. Siempre para mí es un aprendizaje cuando entrevisto a personajes de nuestra universidad y de fuera de nuestra universidad. Te agradezco mucho por tu tiempo y muchas gracias por venir a nuestro programa, y muchas gracias a nuestros oyentes. Muy buenas tardes. Muchas gracias Ignacio, y a todos los que colaboran en función de este programa. Muchas gracias. Buenas tardes.